Llegué a Lima con 6 años, el año 69 más o menos, y estudié la primaria y secundaria en Lima y ingresé a San Marcos. Y paralelo a San Marcos empecé mi quehacer de compra y venta de discos primero, de discos vinilos en esa época. Estamos hablando de los LPs, ¿no? En los años 80 en San Marcos. Y ya a partir de ahí empezamos con la compra y venta también de cassettes y libros, ¿no? En el año ¿Estudiaste en San Marcos? 82 más o menos. ¿Qué estudiaste en la Sí, Universidad de derecho. San Marcos? Sí, bueno, estudiar es un decir, ¿no? Porque estuve ahí 2 años, 3 años casi, pero aprobé muy pocos cursos. Estaba más dedicado a la actividad política económica, ¿no? De la Bueno, cual no es para sentirse orgulloso, pero igual. ingresar a una universidad estatal y tener un poco más que para el almuerzo y los pasajes y ver que el precio de los libros, imagino que en esa época también eran altos. Terminar una carrera universitaria en esas situaciones es casi una proeza mayor a ingresar a una universidad nacional, ¿no? O sea, es una suma de dificultades, ¿no? Mira, te cuento más o menos la época de los 80, ¿no? Cuando yo ingresé, el 80, ingresamos una gran cantidad, porque creo que al final estuvimos gran cantidad de gente de provincia, ¿no? Y tú puedes ver, cuando ingresas a San Marcos, puedes ver el crisol de etnias, razas, culturas, grupos sociales, de todo, ¿no? De todo el Perú. Y encuentras ahí, en ese encuentro, pues, ves lo que es el compartir, ¿no? Se compartían libros, se compartían lecturas, se comparten sueños. Y estamos hablando de una época muy fuerte, porque estamos hablando de finales de los 70, 79. Estábamos saliendo de la dictadura militar de Morales Bermúdez. Estamos hablando de los paros nacionales que hicieron que retrocediera esa dictadura. Estamos hablando de la caída del muro, ¿no? Estamos hablando de épocas bien, bien fuertes, del nacimiento de Sendero, el 80. Yo recuerdo muy bien cuando íbamos con mi cuñado y algunos amigos a comprar libros en el centro de Lima. Habían varias librerías, por ejemplo, había una librería que se llamaba Sputnik, otra que se llamaba Siglo XXI, que eran las librerías soviéticas, ¿no? Porque eran librerías de libros rusos, soviéticos. Y cuando cayó el muro, pues empezaron a vender los libros al saldo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo muy bien cuando fuimos, y yo me compré la ideología alemana, el anti-Düring, materialismo y empírico-criticismo, la Sagrada Familia, casi todas las obras de Lenin, de Marx, li- cosas de Hegel, libros baratísimos, ¿no? Como decir a 10 soles, a 5 soles cada uno, y eran tomos de casi 1000 páginas cada uno, o sea, imagínate. En esa época había la otra alternativa para libros era Grau, y para de contar, nada más. Y bueno, las librerías que las pocas librerías que había en el centro, que los precios eran carísimos también. Siempre han sido caros con respecto a lo que gana una persona entre los libros, ¿eh? Justamente eso quería preguntarte. Definitivamente. ¿Tú consideras que los libros en el Perú desde esa época ya eran caros o ahora son mucho más caros? Es muy relativo porque, por ejemplo, en esa época para o sea, un estudiante de provincias venía con... El que venía de provincias tenía más o menos un apoyo, ¿no? Familiar, ¿no? Y muchas veces se venían con los hermanos mayores o venían los mismos padres, venían a traer a sus hijos. Estamos hablando de los 80, ¿no? 80 en las cuales se iniciaba también la venta ambulatoria. Para la gente que nos escucha, que no es de Perú, Y de provincia, son los pueblos que no son de la capital, ¿no? Son los pueblos del interior del país, ¿no? De la zona de los Andes, de la selva, de la costa también, pero digamos que no es la capital, ¿no? Que por lo general no tiene acceso a la educación, a la salud, a buenas carreteras, y a todo lo que implica
un estado, ¿no? Los servicios que brinda un estado. Si uno tenía que ir hacer- a un juzgado o hacer un trámite, tenía que tomar un bus de 8 horas o más y llegar a la capital, ¿no? Y muchos jóvenes emprendieron ese camino para estudiar, para entrar a San Marcos, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, ¿no? Que está en Perú, ¿no? La La decana de decana, América. la más antigua, el de América Latina. Y dime, Pedro, a partir de los 2000, si no me equivoco, irrumpen en el escenario nacional en Perú y en muchos países de Latinoamérica las grandes editoriales transnacionales. ¿Estas de qué manera han afectado el mercado y los costos del libro? Mira, lo que yo te puedo contar es que, por ejemplo, en los 80 habían importaciones de libros, ¿no? Y había importaciones de libros. Ahora, siempre han llegado a Lima o al Perú, porque Lima es el Perú siempre, siempre ha sido así. Siempre han llegado a Lima libros de todo el mundo. Recuerdo con mucho cariño también las ediciones argentinas, las ediciones chilenas que llegaban, ¿no? Discos antiguos, la editorial Zigzag, Claridad, editoriales chilenas, argentinas, que llegaban ahí al Perú. Y una de las cosas de esa época, me acuerdo muy bien, es de que no solamente habían libros de literatura y esto, sino que le llegaban las enciclopedias, ¿no? Que eran, este, eran diccionarios de 20 25 tomos, ¿no? Cada uno con una letra distinta o varias letras en una. Y tenías esas colecciones, las vendían, lo que llamaban, en esa época se llamaban los libreros, de puerta en puerta, ¿no? Que te vendían los libros y te cobraban mensualmente. Imagínate lo caro que eran, ¿no? Las colecciones, Claro, muchos de esos libros, las enciclopedias temáticas de esa época, ¿no? sí, yo recuerdo que mi padre compró unas cuantas enciclopedias en casa y que, claro, uno pagaba las cuotas mensualmente, Sí, ¿no? los libreros le llamaban placistas, le llamaban en esa época, ¿no? Porque vendían a plazos. Mira tú por dónde. Probablemente la librería, perdón, probablemente el centro cultural de los 80 90 y 2000 que fue Quilca, fue formado por libreros placistas. Cuando llegó el gobierno de Alan García, pues hizo quebrar a todo el mundo, pero sobre todo a los que vendían al crédito, porque un libro que tú ya vendías en una cantidad, en un año ya no tenías absolutamente nada. Si en una semana no tenías nada de dinero por la inflación, imagínate en un año. Pues entonces todos esos libreros quebraron y se fueron ¿a dónde? A Quilca, en la primera cuadra. Me acuerdo muy bien la primera organización que se llamaba Corpel, Corporación Peruana del Libro. Se encontraron ellos con dos o tres personas que vendíamos en la calle y pidieron ellos formalmente la primera cuadra de Quilca, la callecita que está empedrada ahorita, la mítica Quilca. Y Corpel fueron los que pidieron a Belmont en esa época que nos den ese por 15 días, ¿no? Y nos quedamos creo que cerca de 10 años ahí, un poco más. Imagínate. O sea, la crisis provocó eso, ¿no? Ahora, lo que te iba a contar también es que en los 80 venían libros de todos lados, ¿no? Pero individualmente y por casualidad. No había una política de importaciones. El librero más importante de la época, que era Luis de Don Juan Mejía Vaca, no solamente vendía, sino también editaba libros e importaba. Era el primer y único importador de la época. Luego también empezaron a importar otras librerías, ¿no? Habían varias que estaban en Camaná, básicamente en Camaná, y otras que aparecieron porque acuérdense que la calle de Huérfanos era la calle donde estaba Juan Mejía Vaca, que es más o menos entre la Zángaro antes de llegar a la Colmena. Y le dicen Huerfanitos, justo en la esquina de Huerfanitos es la calle, perdón, está el bar Huerfanitos, que es Puno y, y a Zángaro, ¿no? Esa esquina, donde es una panadería, panadería Huerfanitos. Dime, y entre el Y 85 y nada, el, pues y el 92 más o menos, en donde empieza una cacería de bruja contra los libros de izquierda, tengo entendido que muchos libros se enterraron, se desaparecieron y aparecieron
en Grau, que era la feria del libro, y algunos en Quilca, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de esa época? Esa época la verdad era terrible, ¿no? Y eso de que la censura se hizo, y fue anterior incluso la censura. Javier Alba Orlandini, el familiar ahorita de la chica esta Malcri Carmen, que creo que fuera su tío, Javier Alba Orlandini, era un alto, ¿cómo se llama? Funcionario De la el primero, congresista nefasta claro, que tenemos en el claro, Perú. don Javier Alba Orlandini hizo una quema de libros, quemó libros en Lima, cuando era ministro del Interior, del primer gobierno de Belaúnde. Incluso hay un libro de Mejía Vaca que se llama Quema de libros. Después de esa época estamos hablando de la época de la cacería de brujas, estamos hablando del 80-85, del primer gobierno de Alan García, que fue terrible, ¿no? A nivel económico y a nivel también se formaron, y creo que mucha gente se olvida también, se formó el Comando Rodrigo Franco, y la cacería de brujas era terrible, ¿no? Porque ellos tenían su reino en la vida real, en la época de los 80, ¿no? La época de los búfalos, el famoso búfalo Pacheco que estaba en San Marcos también, que ya felizmente a partir de los 80 ya se apareció y luego reapareció creo por los 90. Y bueno, toda esa tradición, ¿cómo se llama? Fuerte. Ahora, lo que tú me dices es cierto, ¿no? Y yo lo hice, ¿no? Porque muchos libros, mi familia lo que hizo fue humedecerlos, hacer forados en el piso y tirarlos, ¿no? Es decir, enterrarlos.